Bienvenidos a todos a este acto de presentación de un libro, de este libro de Enrique Sáez Ponte, La libertad en el siglo XXI, y que tenemos mucho gusto y satisfacción de hacer la presentación aquí en esta casa. Hace un año aproximadamente yo recibí un correo electrónico del original del libro, pero no me lo enviaba directamente el autor, a quien tengo aquí al final de la mesa, sino que lo recibía a través de un consejero de la editorial de Marcial Pons Ediciones de Historia, que es el profesor Ramón Villares. Ramón Villares es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela. Es uno de los consejeros más activos dentro de esta pequeña editorial y es gallego, como el autor del libro que hoy presentamos, y por tanto persona inteligente. Marcial Pons Ediciones de Historia es una editorial académica. Publicamos, como todos saben, publicamos libros de historia, libros académicos, libros en general cuyo origen suele ser una investigación, a veces una tesis doctoral. Muchos de estos libros, después que hemos publicado, han representado una aportación significativa para el conocimiento historiográfico, ¿no? Pero el mundo está avanzando, ¿y de qué manera? Yo creo que las comunicaciones y sobre todo los procesos de transmisión de conocimientos se han modificado sustancialmente. Hace unos meses la UNE, la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, en su informe general, decía que la tirada media de los libros académicos en el año 2017 había sido de 245 ejemplares. Esta tirada media en el año 2018 ha bajado, perdón, he dicho 345, sí. 345. Pues esta tirada media en el año 18 ha bajado a 245 ejemplares. La única razón que aducía esta institución es que el mercado que no asumía estos libros, es decir, que estos libros no se venden, los libros académicos, ¿no? Marcial Pons tomamos buena nota de todo esto y comenzamos a manejar otras opciones, otras alternativas que pudieran complementar nuestro trabajo principal, que es hacer libros de historia, pero libros académicos. Y de esta forma surgió la colección Ensayos, cuyo primer título estamos presentando hoy. La colección Ensayos está dirigida precisamente por Ramón Villares y por Juan Pablo Fusi, y es absolutamente cierto que con esta colección, con este libro sobre todo, hemos intentado ensanchar nuestro contacto con el mundo, con los problemas del mundo actual, y llegar a ese lector culto, normalmente no especialista, y que yo creo que es el lector, o que puede ser el lector natural de este libro. La libertad en el siglo XXI es un libro que, lejos de aportar teorías novedosas o grandes descubrimientos, se asienta en un espacio reflexivo natural, muy espontáneo, aunque perfectamente lógico y razonado. Se podrá estar o no estar de acuerdo con el autor con las reflexiones que hace, pero el contenido del libro invita a hablar, invita a dialogar, a discutir incluso, en definitiva, a tener un estado de opinión totalmente contrastado. Uno lo percibe nada más comenzar a leer el libro y se alegra al comprobar cómo todos los puntos que va recorriendo este autor están en ese plano personal que cada uno de nosotros contemplamos en nuestros respectivos momentos de reflexión. Y otro aspecto, otro punto que debemos agradecer a Enrique Sáez Ponte, al autor, es su claridad expositiva. Es directo, muy didáctico, no tiene vericuetos ni circunloquios y comunica perfectamente. El libro se lee de un tirón, es una delicia.
Así que como lector les invito a que lo lean y a que lo disfruten, porque yo sé que les va a gustar, incluso aunque puedan encontrar en algún momento alguna referencia con la que no estén de acuerdo. Y como editor, naturalmente, lo que sí les pido es que lo compren, que lo lean, que lo disfruten, que lo regalen y que esté en el ámbito de su mundo más próximo. Quiero dar las gracias, en primer lugar, al autor, a don Enrique Sáez Ponte, por confiarnos su original, porque se ha fiado de Marcial Pons y por ser un extraordinario promotor y vendedor. Recuerden ustedes que ayer estuvo presentando el libro en Barcelona. Hoy lo estamos presentando aquí, pero mañana lo presentará en San Sebastián y pasado mañana en Bilbao. ¿Ya puestos? Ya puestos, pues la maleta. Bueno, personalmente, estimado Enrique, tengo que decir que he disfrutado extraordinariamente con la lectura de este libro y que estoy convencido que tu libro está muy bien escrito y que, por supuesto, sale al encuentro de ese lector culto con inquietudes que tanto buscamos. Agradezco igualmente la presencia y participación en el acto de don Guillermo de la Dehesa, una personalidad que, aunque no necesita ninguna presentación porque es sobradamente conocido, diré que es técnico comercial del Estado y economista del Estado, que ha sido subgobernador del Banco, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y que es autor de libros importantes y de gran repercusión, como Comprender la globalización, Quo Vadis Europa o La primera crisis financiera del siglo XXI, libros publicados por Alianza Editorial y que han sido editados también en otras lenguas y que yo sepa, al menos en inglés. Y, por supuesto, muchas gracias a todos vosotros, queridos amigos, que habéis querido acompañarnos en este acto de presentación en torno, precisamente, a la libertad en el siglo XXI. Por cierto, como dice su autor, la libertad es un planeta gris donde hay que vivir cada día con el objetivo de mantener el cielo lo más claro posible. Y para conseguirlo, lo dice en el epílogo, todos somos necesarios. Y nada más, bienvenidos otra vez y espero que disfruten. Nada, te doy la palabra. Yo estuve 15 años en el Banco Pastor y luego pasé al Santander. Y una de las personas clave en el banco era, por supuesto, este señor. Clave. Siempre ha tenido una persona con un currículum extraordinario y además nos hicimos muy amigos y nos veíamos continuamente todos esos años. Él nació en el 47 en Coruña, es licenciado en Economía y en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, MBA por el IES en Barcelona, profesional de la empresa privada, trabajó durante 30 años en el Banco Pastor. El Banco Pastor fue creado en 1776, que ha tenido una larga vida. Su última etapa en este banco, hasta el 2003, fue director general comercial. Asistió a cursos de especialización sobre temas financieros en Estados Unidos e Inglaterra. Además de eso, preside la Fundación Juana de Vega, que data de 1872, y el grupo familiar Torres y Sáez, que data de 1894. También es presidente entre 2009 y 2014 de la Unión de Almacenistas de Hierros de España, y es administrador de varias otras sociedades. Aunque vinculado profesionalmente al mundo de la empresa privada, muestra interés siempre
por temas económicos y sociales, especialmente los que tienen que ver con el comportamiento humano en general y específicamente con el desarrollo de la organización de los estados modernos. Interviene con frecuencia en cursos y seminarios y ha publicado numerosos artículos. Además de participar en obras colectivas, ha escrito 3 ensayos: O mundo en Os, La energía oscura del dinero y La libertad en el siglo XXI, que es este libro que es muy importante en mi opinión. Una característica diferente de su experiencia profesional es que ha tenido un papel decisivo para adaptar 4 organizaciones privadas con más de 100 años de edad al mundo actual, un ejercicio que siempre es muy complicado. Organizaciones diversas, un banco, un gran almacenista de hierros y ferretería, una fundación que opera sobre el patrimonio que dejó su fundadora y una patronal sectorial. Estas circunstancias, que probablemente no concurren en ningún otro directivo del planeta, le han convertido en un especialista en las transformaciones que deben acometerse un grupo humano de cualquier tipo para poder responder a los cambios radicales de su entorno. La razón de ser de su último ensayo es precisamente esa. Hay que cambiar bastantes cosas si queremos seguir gozando de niveles razonables de libertad, porque como expresa ya en el primer párrafo del libro, la situación actual es muy diferente de lo que había cuando desarrollamos las instituciones que hoy empleamos. Un fuerte crecimiento de la población y de la economía que se registra desde hace 200 años crea condiciones sociales muy diferentes a las de los tiempos históricos anteriores. La principal característica del nuevo entorno es la escala, la dimensión de la humanidad. A mediados del siglo, siguiendo las previsiones más fiables, superaremos los 9.000 millones de personas sobre la Tierra, contra los 900 que había en 1800. Si a eso añadimos el crecimiento de la producción por persona, nos encontramos con que 250 años después habrá una economía de un tamaño que puede ser 250 veces más grande de la de aquellos momentos. Y con este currículum tan excepcional, pues ahora tienes que convencer a todos los que estamos aquí de tus ideas y tus programas y tus ambiciones. Pues gracias, Guillermo. Bueno, pues la verdad es que primero estoy encantado, muy agradecido a Carlos, la editorial, que haya pasado por este libro, ¿no? Siempre es muy difícil encontrar quien te edite un libro. Siempre es difícil, sobre todo alguien que no es académico, y no es tampoco un comunicador habitual en los medios, y es un libro encima sobre la libertad hoy y los problemas que tiene. Es un reto importante, por eso me he volcado, me cojo la maleta y me dedico a tratar de ayudar a que lo vendan, porque demonios, esto al fin y al cabo es un negocio y uno es hijo y nieto de comerciantes, ¿no? Me sale un poco el instinto. Y cuando me dicen que es fácil de leer, claro, yo en la época que yo lo conocí en el Banco Pastor, yo era responsable de marketing del banco. Entonces, como digo, estoy más acostumbrado a hacer folletos que libros. Y lo que pretendo es que el cliente lo entienda, primero. O sea, no pretendo justificar un saber académico complicado, que a veces es uno de los efectos que tenemos en España, que son muy academicistas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a los dos, a Guillermo, pues hemos trabajado muchos años juntos. Él me dio la oportunidad de hacer cosas que en un momento que mi carrera profesional estaba un poco bloqueada cuando él llegó, pero bueno, abrió y de ahí, pues de alguna forma, pude hacer más cosas y la verdad es que me lo pasé muy bien en esa época, ¿no? Es una época que recuerdo con mucho cariño. Y muchas gracias a los dos, ¿no? Luego, Guillermo me pide que os convenza de no sé qué, no sé, yo para eso habría que leerse el libro.
Él dice, el libro tiene primero una presentación. La presentación empieza diciendo eso. Somos muchos más. Y los sistemas de organizarnos que tenemos son prácticamente los mismos, los estamos reproduciendo. Lo que pasa es que el poder es mucho más grande. Ha subido tanto, que es difícil de controlar. El caso de Internet es un caso de los que cito, ¿no? Es decir, hay monopolios mundiales que habría que regular, que es muy complicado porque rebasan la capacidad de los Estados-nación. El libro va de eso, ¿no? Reflexiona sobre cómo conseguir mantener la libertad, porque las ventajas que tenemos derivan de la libertad. Es decir, el tener seguridad social, el tener enseñanza pública, eso en gran medida es el producto que la gente ha podido reivindicarla. Los autócratas nunca te dan nada, hay que conseguir las cosas, y cuando la gente es libre es cuando consigue mejoras, especialmente las mujeres, porque es gracias a la libertad de expresión, a la libertad de organizarse, al voto, que han conseguido ir equiparándose poco a poco a los hombres. Aún queda, pero la libertad es un activo muy valioso. Pero cuando cambias el marco, pues no sé lo que pensaría hoy Montesquieu, me gustaría saberlo, porque él estableció un sistema para equilibrar poderes, que no se acumulara mucho el poder. Se dice en la presentación, la libertad es un espacio ganado al poder, y siempre es frágil. Y hoy el poder es muy grande. Y aquí no hay cosas obvias, hay reflexiones y se proponen algunas medidas, algunas son utópicas. Bueno, luego yo estoy contento del esquema. Para mí el poder tiene 3 acumuladores fundamentales, 3. Hay 3 sitios donde se acumula mucho: los aparatos político-burocráticos, el dinero y la comunicación. En cada uno de esos 3 tienen que estar observados para que no haya mucho poder. Porque el que tiene mucho poder en cualquiera de esos segmentos acaba manejando a los otros y acaba haciendo lo que le da la gana. O sea, imponer no sé qué, mandar a la cárcel a los que no piensan como él, todo eso es parte de la técnica. Pero analiza esos 3 casos, es decir, ¿qué tendremos que hacer para que no se amontone demasiado poder en estos sitios, ¿no? Luego le dedico un capítulo a las mujeres, que es es la mitad de la población, y no tiene mucho sentido que las dediquemos a ocupaciones secundarias. Yo que soy economista, entonces digo, a la gente hay que aprovecharla toda, ¿no? Independientemente del aspecto que tengan, y del color, de la raza, del género, es igual. Y también, el último se lo dedico al Estado-Nación. El Estado-Nación, bueno, voy a hablar un poco de los otros 3 antes, porque el Estado-Nación es el recipiente, y el Estado-Nación se montó en una época, ¿no? Cuando hablo de los aparatos, primero porque tiene que ver con el Estado-Nación, hablo del tamaño del Estado. Por ejemplo, Francia, durante la Primera Guerra Mundial, el Estado representaba el 15% del PIB, el gasto público. Hoy representa el 57%. Pero claro, es que la economía es no sé cuántas veces más grande. Entonces, claro, eso es mucho poder. Mucho poder para manejar aparatos que no compiten, y que se reproducen y que tienen que estar llenos de castas. Entonces, bueno, ahí propongo una serie de medidas. Apuesto más por estados muy descentralizados. Fundamentalmente, pongo el caso de Francia y Alemania, ¿no? Esto, Chile, como aquí, tiende a tendencia a ser más jacobino, pues puede resultar algo más sorprendente, pero Francia se gasta el 57% del PIB, el sector público. Alemania se gasta el 44%. No funciona peor. Y hay dietas de adelgazamiento, claro, posiblemente imposibles en un país de mentalidad católica en que le pedimos todo al Estado, como antes lo pedíamos a la Iglesia. Entonces es muy complicado reducir cosas. Pero los suecos, en los años 90, que tuvieron un problema muy grave de que gastaban más del 60% del PIB del Estado y el país se había quedado bloqueado. En 5 años lo bajaron al 50% y redujeron la plantilla de funcionarios en 1/3. Imaginad lo que sería esto en un país latino. Crema, los chalecos amarillos se ponen ya de todos los colores, ¿no? Entonces, hay que reflexionar siempre sobre el tamaño del Estado y cómo está organizado. Cuanto más gordos son los aparatos, más peligrosos. Describe una serie de enfermedades, una serie de problemas, hemos visto pues de todo, que se regalan máster, hay de todo. O sea, es decir, cuando uno tiene mucho poder, hace lo que le da la gana. Y yo, de entrada, pues mi pensamiento liberal es un poco de cuanto menos acumule, es mejor. Describo algunas enfermedades que las vi en la banca, algunos compañeros me lo recordaban, en varios bancos, no solo en este. Hay una enfermedad que soy yo el que la califiqué, María, que esto es un tema de médico, califiqué la enfermedad de mediocridad invasiva.
el fenómeno de la mediocridad invasiva en una organización es complicadísimo, y en las burocráticas tiende a darse. Si es una empresa privada, y ha habido muchos casos, pues se va a freír monas y viene alguien y la sustituye, no pasa nada. Cuando la mediocridad ocupa espacios públicos significativos, a cualquier escala, hasta en pequeños ayuntamientos, es decir, cuanto más grande, más peligroso, pues resulta pues bastante empobrecedora para el conjunto. Y es un tema que propongo recetas para atacar la enfermedad. Hablo de muchas cosas, por ejemplo, pero defiendo mucho las ciudades en el ámbito del aparato, porque son muy importantes también, ¿no? Es decir, y yo, fíjate, uno de los síntomas, fijaros, de que los estados-nación se están debilitando es que las ciudades empiezan a coger mucho peso. En el mundo actual, el que se opone a Erdogan es Estambul, a los autócratas, el que se le echa a la calle a Putin es Moscú, a Mori, al de Egipto, pues es el Cairo. Es decir, las ciudades defienden la libertad, siempre fueron una base de la libertad, lo fueron en la Edad Media los burgos, lo fueron antes, lo fue Roma en su principio, ¿no? Y es un síntoma, en cierta medida, de que el recipiente Estado empieza a fallar y las ciudades tienen que hacer muchos servicios. Yo por eso defiendo que se les dé mucha importancia. No solo las regiones o lo que sea, no, las ciudades son muy importantes. Y además les viene mucho de los problemas de la globalización, les vienen a ellos. Tienen gente que tienen que atender, tienen cantidad de problemas que el Estado no resuelve y los tienen que resolver las ciudades como pueden. Y cada vez es importante. Yo, bueno, propongo alguna cosa como una ley de OPAs. O sea, que cualquier ayuntamiento se pueda comer al de al lado si tiene doble población. Y no puede hacer nada, ¿no? Pero lo puede hacer solo una vez cada 10 años. Bueno, esto es una revolución, claro. Pero es que si no hacemos cosas así, nunca. Los políticos no lo hacen. Tengo un blog, libertadxxi.com, me divierto mucho. Y hace un mes le leñé un poco a Casado, que dijo que le gustaba que hubiera muchos ayuntamientos porque así la gente se sentía más enraizada. Y claro, yo empecé a pensar, ¿y nos hacen falta 8.100 ayuntamientos? Igual con menos de 2.000 llegaban. Claro, si sobran 6.000 y pico ayuntamientos, sobran provincias, sobran mancomunidades, sobran todo tipo de estructuras. Mientras tanto los ayuntamientos no pueden dar servicios, porque lo más que pueden pagar es un administrativo, medio administrativo. No pueden tener un asistente social, no pueden tener policía local. Entonces, estamos usando el dinero en burocracia y aparatos políticos. Pero eso es muy importante esta reflexión. Para mí me lo parece, y la gente debe ser consciente de esto. Este libro, si algo pretende es provocar algo de que se hablan de estas cosas, ¿no? Yo, como siempre digo un liberal periférico, estoy por allá en una esquina, veo el mundo desde Coruña y veo que de un lado, bueno, el lado de los montes es España, que es en lo que estoy metido, y del sur es Portugal, que era la zona más lógica para estar relacionado. Y bueno, es una accidente de la historia. Pero, digamos que las cosas ocurren y todas las damos por verdades eternas, decididas por Altísimo, pero luego a veces hay que discutir esas cosas, ¿no? Bueno, luego hablo del dinero. Eso me va más, ¿no? Trabajé muchos años en la banca y hablo de los temas graves que hay, ¿no? Pongo una foto de Gandhi. Quiero citar a Gandhi específicamente porque se cumplen 150 años de su nacimiento. Es una coincidencia, no lo tenía previsto. Es una foto que a mí me gusta el sultán de Cartier, pero son en que se le ve detrás de una rueca. Y yo, que a veces hablo de estas cosas en la universidad, me invitan a dar una charla, le pregunto a la chaval, le pongo la foto y dice, ¿y qué? ¿Para qué ir a la rueca? Bueno, casi no saben quién es Gandhi, bueno, saben quién es Gandhi, pero bueno. Entonces, digo, pues para hacer hilo. ¿Y para qué hacía hilo Gandhi? No lo sabemos, sabemos sí, para hacer taparrabos, pero es que los ingleses prohibían a los indios fabricar ropa. Con gobiernos laboristas, a los que votaban los trabajadores textiles de Manchester, y con gobiernos conservadores. Es decir, y yo les digo, mira chicos, hoy en día hacen la suya y la de los ingleses. O sea, que prepararos a competir porque hoy en día el mundo está abierto. Resalto mucho ese tema, ¿no? Es la primera vez en la historia que no tenemos imperios coloniales. El último fue la URSS, que era un imperio territorial, un imperio colonial, modelo territorial. Modelo más complicado, porque se acaba mezclándose con los vecinos y es complicado desmontar después. Ya tuvimos guerras con Turquía, con Austria, Hungría, los sistemas de comerse a los vecinos no siempre muy complicados, pues se acaban mezclando, ¿no? Y luego es muy difícil poner fronteras. Pero estamos en un mundo en que no hay imperios coloniales, por primera vez desde la prehistoria. No hay imperios coloniales.
Ya no podemos decir al indio que no, o a los africanos que no vengan aquí. Van a intentarlo, y habrá mafias que los traigan, y se morirán. Entonces tenemos que organizarlo de otra manera. Lo de la desigualdad es un tema muy importante. Por otro lado, eso, Piketty me copió un poco el título, ¿no? El capitán del siglo XXI, pero yo lo reflejo en la libertad, porque me parece que la libertad es más bien un problema político, más que estrictamente económico. El económico es un poco una derivada, ¿no? En tiempos de bajo crecimiento él establece que se acumula mucho el capital y hoy en día hay una nueva nobleza de dinero. Por otro lado, los trabajadores menos cualificados están presionados por el tercer mundo y por el comercio internacional y son capaces de votar por el Brexit porque se piensan que pueden volver a obligar a los indios a no fabricar ropa. Pero bueno, alguien les puede convencer de que hay que volver al imperio. Pero, entonces, la desigualdad es un tema clave. Insisto mucho en los sistemas que combatirlos. El libro anterior que escribí, de alguna forma promulgaba, decía que había que pensar en retirar el efectivo. El Estado aumentaría el 20% de la recaudación. Y además nos ahorraríamos la mitad de la policía. Siempre hemos tenido dinero negro. Porque técnicamente las formas de dinero de pago eran así. Era oro, era plata, eran conchas, era lo que fuera. Claro, ahora es la primera vez en la historia en que podemos hacer que los sistemas de pago sean auditables. Eso tiene unas consecuencias brutales. Debemos reflexionar sobre eso. Dinamarca ya ha decidido eliminar el efectivo, con un programa que termina en el 2030. Eso aumentará mucho la recaudación. El otro tema que propongo, que ya tomó acuerdo la Unión Europea, es evitar la excesiva competencia en impuestos y los paraísos fiscales. Hay que combatirlo, ¿no? A Luxemburgo no, hay que castigarlo si no da los datos de todo el mundo. Y a las Islas Caimán dice, oiga, mire usted, cualquier sociedad redomiciliada ahí no puede trabajar aquí. Hay que hacer cosas, ¿no? Porque hoy los tenemos suficiente fuerza, pero están empezando a hacer. La OCDE tiene un programa para estos y lo está empezando a hacer porque les repite el zapato. Todos nos damos cuenta que el Estado, que ya gasta mucho y que ya hay un endeudamiento público muy alto, va a tener más demanda de cosas, incluido por temas estrictamente ecológicos. Pues ahora tenemos unas inundaciones terribles, hemos tenido aquí, o sea, el mundo que se sube el nivel del mar, desaparecen sitios, es decir, el gasto público va a necesitar, y la población más envejecida, hay que recaudar más. Y insisto también en que hay que gastar menos, porque si no se lo gastarán en hacer más aparatos, y dar más trabajo a los de la casta. En ese aspecto, bueno, Guillermo conoce, gracias a él, he conocido a muchos pensadores económicos porque organizaron unos cursos fantásticos en la Méndez Pelayo en Santander, y a mí, como era el que hablaba inglés en el banco, me llevaba de secretario. Pero gracias a eso me conocía gente muy importante, ¿no? Bueno, me gustaría tener un modelo teórico. ¿Cuál es el tamaño máximo del Estado? ¿Cómo podemos ahorrar dinero ahí? La desigualdad también, porque está presionado a la clase media. No es solo un problema económico, no es solo un problema de mantener servicios, es un problema de libertad. Cito a un pensador inglés: no bourgeoisie, no democracy. Si no hay burguesía, no hay democracia. Y todo el mundo le preocupa, pues eso, la gente con pocos ingresos es normal. Pero un mundo dividido entre unos pocos muy ricos y unos muchos pobres es un mundo que nunca será democrático. Y la clase media está siendo presionada por el Estado, porque como no pueden cobrar a los que más tienen, aprietan las tuercas a los que saben dónde están y no para subir los impuestos. Eso, la globalización ataca a los menos cualificados y las necesidades del Estado atacan a la clase media. Y un mundo sin clase media es un mundo poco propicio a la libertad. Entonces es un problema algo más que económico. Bueno, luego está el tema de la comunicación. Todos sabemos la importancia de la comunicación, la importancia de los medios. Hoy en día le dedico tiempo a los efectos de la comunicación mundial. Hay algunas cosas que claro que hay mucha radicalización en posturas. Y mucha radicalización viene porque dicen, no, hoy tenemos mucha información, entramos en Internet y lo vemos todo, sí. Pero mucha gente que entra en Internet no entra para contrastar lo que sabe, entra para confirmar. Claro, o sea, entra ahí a aumentar. Entonces, el Internet, curiosamente, que debería dar más facilidad para tener información, está radicalizando posturas. Cuando eso además se manipula de forma sistemática
Y ya digo, me dediqué al marketing y en la banca monté bases de datos de personas. Intentaba saber cómo funcionaba la gente. Claro, hay modelos. En mi época empezaba a dar pues, crédito por scoring, por sistemas de puntuación, en función de las variables de la persona. Eso sometido a máquinas que quieren manipular una democracia es complicado. Y además, en ese mundo hay monopolios. Monopolios que hay que... Hoy he leído en el periódico que compré Barcelona La Vanguardia que Isabel Warren, o Isabel Warren, sí, una candidata del Partido Demócrata, está asustando mucho a Zuckerberg, ¿no? Porque propone dividir el Facebook, y yo estoy de acuerdo. Especializar, dividir. Es decir, yo por ejemplo, ahora Windows saca su nueva serie de hardware. Apple es un experto en eso. Todos los que sacan software y hardware a la vez quieren ser monopolistas. Porque luego sacan los sistemas de llenar el software y el hardware. Es decir, quieren ser monopolistas. Yo obligaría a especializar y dividiría. O sea, usted no puede tener más que una cosa. Si tiene una moneda virtual, tiene una moneda virtual. Si tiene un software, tiene software. Si tiene hardware, tiene hardware. Pero no puede tener más de una cosa. Y además no puede tener más de una cosa de esa cosa. En el caso, por ejemplo, de las redes sociales. Porque así tendríamos donde elegir. Hay que evitar los monopolios. En todos los sectores somos... José Manuel Otolaste, que es un experto, y que convivimos en Santiago en los años aquellos. En aquella época en Santiago teníamos el caso de las farmacéuticas de Estados Unidos, que yo también, como era el que hablaba inglés, me traduje las sentencias. Pero claro, las farmacéuticas se ponen de acuerdo para lanzar antibióticos en los años 40 y 50 para maximizar el beneficio. Y las cazaron por el sistema que usaban, aunque no firmaban nada. Bueno, hoy tenemos otro sector. Cada sector es específico. Regular la competencia tiene que tener en cuenta las características del sector. Me preocupa a mí mucho la concentración de poder. Zuckerberg a mí lo considero como a Xi Jinping o a Putin. Es decir, aspira a ser autócrata, ahora quiere emitir moneda, vende sus datos para manipular democracia en todos lados. Bueno, hombre, ese tío que no, de entrada que le dediquen a hacer una sola cosa, ¿no? Claro. Y luego, bueno, ya son los tres acumuladores de poder que hay que atacar. Luego está el caso de las mujeres, ya me hice referencia antes, ¿no? Tenemos una cierta obsesión, a mí me meto un poco con la obsesión que tenemos por la reproducción, ¿no? Vamos por 10.000 millones y es la primera vez en la historia de la humanidad en que podemos morirnos de éxito. Entonces, de que estén ustedes produciendo hijos todo el rato, no, vamos, que tengan los que quieran, yo soy un liberal. Pero esa obsesión de dar programas, de no sé qué, porque está ahora la mantra de las diversas religiones, que de alguna forma transmiten valores morales de la época en que la humanidad podía desaparecer por una peste y había que inculcar la necesidad de reproducirse, que está en la base de todo esto. Siguen hablando de que hay que hacer políticas de fomento de la natalidad. No, hay que dar facilidades a las mujeres que quieren tener hijos para tener hijos, a las mujeres y a los hombres, es decir, a las parejas que quieren tener hijos. Pero no, eso de gastar mucho dinero cuando hay que pagar pensiones tampoco se trata de eso, porque hoy en día, igual que todos somos un poco racistas. Hoy en día abres la puerta y intentas todos los niños que quieras. El mundo está lleno de niños. El problema de la humanidad es que hay demasiada gente, no es que haya demasiado poca. Y España sigue exportando grandes personas por ahí fuera, porque aquí no le damos cabida. Y tenemos una tasa de desempleo muy alta. Bueno, para el caso nuestro, ¿no? Entonces, un poco hay que liberar. Estas cosas tienen que cambiar y tenemos que aprovechar a todo el mundo, sea hombre, mujer, blanco o negro, tiene que darle sí lo máximo que puede dar, porque todos si no van mejor, si todos los buenos son los que ocupan los sitios adecuados, ¿no? Y por último, ya termino, el Estado-Nación. El Estado-Nación es el envase de las instituciones. Hay una reflexión, ¿no? Lo inventamos allá por el siglo, creo que fue el XVII, ¿no? Después de la guerra de los 30 años. Sí, correcto, sí. En la guerra de los 30 años, sí. Y porque nos cansamos de pelearnos. Entonces los europeos decían, bueno, vamos a poner fronteras y no a tocarlas. Y las fronteras, bueno, empezamos a construir identidades nacionales, una burocracia, un sistema, bueno, el imperio de la ley, luego la democracia, pero ese invento europeo, pues en la primera mitad del 20 empezamos otra vez a matarnos, a pesar de lo de las fronteras. Y decidimos inventar otro sistema. Bueno, vamos a crear un mercado común y luego a ver qué pasa. El comercio yo lo defiendo mucho, no porque sea del sector. Ya lo decía, cito ahí a Montesquieu, que dice que la tendencia natural del comercio es conducir a la paz.
Y también, yo traduciéndolo hoy, digo, todo el que ataque al comercio aumenta el gasto en defensa. No hay más que ver lo que hacen los países ahora. Coges Estados Unidos y empieza a poner obstáculos comerciales y en paralelo aumenta el presupuesto de defensa. La humanidad tiene leyes físicas. La información, yo suelo decir que hay que esforzarse en que haya varias fuentes. Porque es como la luz en la teoría de Einstein. Si está cerca de una masa, se desvía. Las masas de poder desvían la trayectoria de la luz. Esa es una de las que a mí me encanta escribir un libro sobre la energía oscura del dinero. Hay en la sociedad leyes físicas, no físicas, pero que tienen componentes de ese tipo, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta porque el poder se va a acumular siempre. Y como no pongamos medidas, y hoy necesitamos instituciones por encima del Estado, ¿no? Ahí distingo mucho entre los muy grandes, los que tienen tradición democrática y los que no tienen. China y Rusia nunca fueron democracias realmente, ni estuvieron en un sistema europeo occidental como estuvieron Brasil o la India, ¿no? Que entraron en contacto con otro tipo de funcionamiento. Bueno, pues son mis últimas reflexiones, las del Estado-Nación, y ahí hay bastante porque es un capítulo más largo. Me interesa mucho el mundo de la empresa, me ha hecho ver, tenemos que organizarnos en función de cómo está, hay que cambiarse para adaptarse. Y uno de los temas, y pongo el ejemplo de lo de las armas en Estados Unidos, la venta de armas, Estados Unidos, George Tebelis lo define como una vetocracia. Es decir, el poder igual no puede conseguir cosas, pero puede impedir que les hagan cosas que les perjudiquen. La Asociación Nacional del Rifle prohíbe cambiar el sistema de venta de armas, que les cuesta 33.000 muertos al año. Si tuviera la tasa de armas de venta europea, de muertos por arma, pues se ahorraría entre 22.000 y 24.000 personas al año muertos. Y es que es una barbaridad. Pero el poder impide que cambien las cosas. Pero pasa a todos, ¿eh? Aquí cada vez que toca una coma la Constitución, pues se monta la leche, porque todo el mundo está interesado en algún tinglado. O sea, el poder se atrinchera y hay poca gente que quiere hacer cosas, pero sí hay muchos que tienen derecho a veto, con lo cual es una situación complicada, ¿no? Por eso yo, en el caso de los ayuntamientos, me gustaría que hubiese sistema más o menos automático, una ley de OPAs y ya está. No se puede discutir, fuera. Les aterraría, ¿no? Que no controlamos esto, ¿qué pasa? Ellos no lo van a hacer nunca. Bueno, de eso va el libro. Hay el último capítulo, que lo citaste tú, yo creo. Carlos. Todos somos necesarios. Esto no es un asunto de otros. Yo esto lo hago un poco en plan ONG. Es decir, hay que provocar un debate. Todos somos necesarios. Si os parecen bien las ideas, pues podéis difundirlas, entrar en el blog, incluso comprar el libro. Incluso. Hay que ponerlo difícil, ¿no? Es un libro que se está agotando. Entonces, pues sí, todos somos necesarios. Yo pongo ejemplos ahí, ¿no? Es decir, en Marruecos el año pasado, pues a principio de año, consiguieron que bajaran precios 3 compañías porque la gente les boicoteó. 3 compañías muy vinculadas a la familia real, que subían los precios mientras la gente estaba con problemas económicos. Y entonces se pusieron de acuerdo y dejaron de comprarle por las redes sociales. Yo a veces uso una presentación para esto, a veces me invitan a un caso en la universidad con dibujos del Roto, un amigo de Guillermo. Y ahí yo diciendo, lo importante no es el ejecutivo, ni el judicial, ni el legislativo. Lo importante es el poder adquisitivo. Bueno, él lo decía en el sentido de que los tíos mochileros mandan, ¿no? Sí. Pero la gente, cada vez que compramos, votamos. A veces hay que pensar en cosas, hay que pensar que compras una empresa, compras un aparato tecnológico de un país. No sé, yo ayer el desfile aquel de los chinos, meteré en el blog un comentario, porque veo un montón de tíos cantando y desfilando y detrás cabezas nucleares. Ya se me ocurrió el titular, es decir, cabezas vacías y cabezas nucleares, una combinación muy complicada. A mí me preocupa mucho esa gente, Y claro, ellos utilizan todo lo que venden para aumentar su tecnología.
Hay que tener cuidado con esas cosas. Y, bueno, ¿lo estás grabando? Dios, no se lo pases a los chinos. Ya lo han visto. Ya lo han visto, está ahí, tiene todo esto cabreado. Hay espías. Hay espías. Bueno, pues nada más. Espero que pues que os leáis el libro, y si alguna cosa, el blog ahí todos los días meto alguna cosa, me quejo, ¿no? Está ahí Pilar, la secretaria de la plataforma contra la morosidad, y me quejo que en España se paga muy tarde. Por eso España no tiene tanta investigación, no hay empresas medianas fuertes, porque los ricos, que mandan mucho en Chopin, yo soy claro para estas cosas. Tenemos una ley que hay que pagar 60 días, y eso es una ley del 2010, que está en vigor, y está prohibido pactar en contrario. Y sin embargo, la media del año pasado de las empresas del IBEX es 169. Las pymes están atrapadas en el circulante, no pueden invertir, están porque hay gente que manda mucho, que paga políticos, aquí lo sabemos muy bien, que consigue que las cosas no salgan en los periódicos. Esto ha pasado siempre. Lo que pasa es que, bueno, Pilar es secretaria de una plataforma que agrupa mucha gente que se reunió espontáneamente, cientos de miles de personas, pymes y autónomos de toda España, que han creado una plataforma para luchar contra esto. También, yo defiendo mucho la sociedad civil, ¿no? Presido una fundación que una mujer creó en el siglo XIX para ayudar a la gente, ¿no? Tenemos más, no hay que quejarse tanto, de vez en cuando también hay que intentar cosas. Hay que intentar mejorar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Eso yo soy el lado optimista, que si no fuera un poco optimista, pues, escribiendo estas cosas no me saldría de casa, ¿no? Bueno, nada más. Si queréis hacer preguntas... Muy bien. Te voy a hacer una pregunta. Has hablado de las grandes multinacionales, Apple, Google... No, de las de Internet. Internet, sí. Claro, Google, yo invité a los fundadores en el 2002 a Madrid, los conozco bien. Google tiene 124 millones de entradas por minuto, porque todo el mundo necesita Google. Yo vivo de Google. Y todo el mundo. Entonces, es un servicio gratuito y que tenemos que aprovecharlo, como sea. O sea que esos temas hay que andar con un poquito de cuidado. Yo te contesto directamente, soy muy directo. Sí. Soy muy directo. Para mí Google tiene que ser como Internet, una empresa pública, gestionada por los usuarios. Es un servicio fundamental para la humanidad, no debe ser privado. Sí. O sea, en su día las carreteras las puso el Estado, los ferrocarriles. Google e Internet es un gran ejemplo de un desarrollo que es la base de todos los demás, Sí. y que no es una empresa privada. Esta gestiona una asociación Sí. que decide las direcciones y todo esto, y ha funcionado así. En el blog, alguien ha leído mi entrada en el blog hace 3 o 4, hace la semana pasada. Yo propongo eso, dividir, especializar e intervenir. Es decir, Google para mí es un caso claro de empresa que debe ser pública. Y soy un liberal, porque es algo que usamos todos y que es fundamental para la comunicación humana. Habrá que indemnizar a los accionistas, habrá que crear una especie de tinglado como el de Internet, y a lo mejor algún organismo público internacional que estén presentes, ¿no? Y para mí es que es un caso claro. ¿Pero quién le interviene? La ONU. Perdona, o creas una organización no gubernamental como Wikipedia, una fundación con varios socios. Hay que hacerlo como Internet, o sea, hay que hacer algo más imaginativo que un establecimiento puramente público, ¿no? Me refería a eso en esta entrada hace unos días, porque es que me parece un tema trascendental debatir qué hacemos con ese espacio, que ese espacio no es el que está creciendo todo, pero hay la mayor manipulación de la libertad, y Google más o menos está funcionando, pero Internet es un ejemplo aplicable a Google. Las redes sociales no. Yo en las redes sociales pretendo que haya varias, con propietarios diferentes, para que la gente pueda elegir.
En los casos de, también pasa, pues si hay monedas virtuales mañana, pues que haya varios emisores y todas esas cosas, ¿no? En el caso de Google, que es una plataforma de la que todos dependemos, en mi opinión, es que debería estar sometida a algún tipo de organización gubernamental multilateral que gestionara eso con representación de todos los usuarios. Directa, indirecta, corporación también, o sea, empresas, organizaciones internacionales. No es fácil, ya sé que no es fácil, no cuesta un montón de para intervenir en algo tan poderoso hay que tener por lo menos tanto poder. Y dinero, sobre todo. Bueno, sí, y el dinero no va a estar muy de acuerdo. ¿Qué piensas de las criptomonedas? Pienso poco de las criptomonedas, la verdad, que creo que gastan demasiada energía. Si tuviéramos criptomonedas, el problema energético sería mucho más grave. Gastan muchísima energía, cuesta mucha energía. Y para mí tienen componentes de burbuja. Hay una fe en algo, en algunos casos ha sido estafas piramidales, todos hemos visto que a la gente le vendían cosas, ¿no? Tampoco me quiero pronunciar, porque el mundo del dinero, el dinero, desde la conclusión que llegué hace muchos años cuando trabajé contigo, tiene dos componentes solo, información y confianza. El segundo es complicado. Información la manejan los ordenadores, se puede hacer no sé qué, se puede hacer no sé cuántos. El aspecto institucional de quién da algún respaldo no es obvio, y entonces las criptomonedas para mí tienen ahí un defecto, porque sí puedes provocar una escasez diciendo que tienes mineros que hacen una cada 10 y entonces no sé qué, sí, bueno, pero eso, para conseguir pagar el pan con eso va a ser complicado, sobre todo porque llegará un momento que a los mineros igual les entra la afición y empiezan a hacer demasiada porque hay mucha demanda a precios muy altos, y es que esto ha pasado tantas veces. ¿Quién sabe? Yo soy muy viejo, yo me acuerdo de Sofico. En España hemos tenido así de estos, problemas de estafas piramidales, bueno, en Latinoamérica. Bueno, lo de los sellos. Sí, no. Casi todo está inventado, Hay que poner las reglas en la escala. De ahí va el libro, dice, ojo, que la escala ha cambiado. La escala cambia y hay cosas nuevas, entonces hay que ordenarlas en cierta medida, hay que usar otros instrumentos, porque a veces la escala exige reforzar o modificar algo los instrumentos, pero hay que hacer algo, ¿no? Porque no podemos quedar mirándonos. A ver, Angélica. Estoy en un punto de vista escribiendo religiones, antropología, sociología, filosofía Derecho. y me preguntaba dónde quedaba la ética. Pero no hay aquí, Aquí tenemos En mucho estos derecho, pero los acumuladores libros de están en Bárbara de Braganza. Si no han barrido la ética de pensamiento. Bueno, la ética está en el aspecto... En esta casa no está barrida. No, digo... La ética es una variante de la filosofía. En este país ha estado muy sesgada por el sexto mandamiento, pero la ética es muy importante, claro. ¿Pero existe en esos acumuladores de poder? Vamos a ver. ¿Se tiene en cuenta? Es que a mí me parece muy general esa pregunta. Es decir, la ética es actuar de acuerdo con la normativa, ser una persona honesta, ¿no? Hago una pequeña referencia en el libro, porque de mis años de banca, tengo algunos amigos compañeros por ahí del pasado, aprendí otra de las cosas que usa una frase, ¿no? La virtud es casi siempre falta de oportunidades. Es bueno, todo el mundo puede ser virtuoso, pero no, es que en el banco cada año echamos a un interventor, a un tío de una sucursal que se va dinero, primero, pero se le va por cerradas, o sea, no se puede escribir novelas con los argumentos de los tíos, o jugaba, o gastaba demasiado, y se lleva un poquito y dice, bueno, ya lo devuelvo, pero como no se dan cuenta, al día siguiente va un poco más, entonces también es un poco el responsable. Tenemos que quitar oportunidades, por eso son importantes las instituciones, porque si no, la propia... Y no hay nada peor en política que mucha facilidad de hacer cosas y efecto manada. Es decir, lo hace todo el mundo. Esto pasa, eso sabemos. Entonces, de entrada, yo me preocupo de que no haya muchas oportunidades. Me preocupa eso. Si hay pocas oportunidades, la gente se comportará mejor. Siempre va a haber gente más virtuosa que otra. Y yo no soy muy de poner apodos morales a la gente, porque luego al final te metes en la vida de la gente que hay de todo, pero lo que hay que procurar es que no dar demasiadas oportunidades para que la gente vaya por donde los políticos o quien sea, ¿no? Hay que tener sistemas de que hagan que las oportunidades sean escasas.
seremos todos más virtuosos. Sí, por favor. No, bueno, yo es que no soy economista, no puedo opinar demasiado. Sí agradecerte que este libro da lugar a mucha reflexión. O sea, estoy deseando leerlo. No es que esté apostando solo por la editorial ni por el autor, sino que de verdad tengo muchas ganas de leerlo por esa serie de cosas. Sí que a mí me preocupa mucho, yo he tenido la oportunidad de ser política porque luché contra la dictadura de Franco, estuve en la cárcel y después era muy fácil que hubiera sido política, pero soy demasiado heterodoxa para poder militar en un partido y no me dediqué a eso. Aposté desde el principio por la sociedad civil, pero yo me di cuenta que con la caída del muro de Berlín se rompió algo muy fuerte, que fueron las ideologías. Era muy fácil vivir antes, porque o eras capitalista o eras comunista. Entonces era verdaderamente tirado, era cómodo, porque podías luego luchar en contra de o lo que fuera, pero era cómodo. Y ahí es donde los políticos perdieron absolutamente pie. La sociedad perdió pie, porque se condenaron las ideologías. Es que de haber usado tanto de ellas, de repente, pues es que hubo un rechazo absoluto a las ideologías. Entonces, ¿los políticos en qué se podían apoyar? Pues en nada, es que no tienen suelo. Ahí por eso me parece que el trabajo de la sociedad civil es importantísimo, porque eso sí que es un modo de presión. Pero el problema, yo no estoy en redes sociales, lo siento, no voy a poder acceder al blog porque tengo un rechazo hacia las redes sociales, me dan miedo, y sé que me estoy perdiendo algo importantísimo, hay que estar por un lado, pero yo no pretendo no estar. Pero claro, las redes sociales son un objeto de información, pero también de una manipulación terrorífica. Y claro, había que entrar en miles de cosas, pero de repente me doy cuenta, por lo menos en España, pero yo creo que a nivel mundial, que hay un salto para los trabajos de sociedad civil que ahora están empezando a ser fuertes, y eso puede mover muchas cosas. Eso es un gran poder si nos sabemos montar esa sociedad civil, que no es otra que la madurez en una democracia. Porque claro, en una dictadura ha citado dos elementos de que no marcha la democracia, pero también tuvimos una dictadura de 40 años, y las dictaduras de derechas o de izquierdas infantilizan absolutamente al pueblo. O sea, es tu papá que te da de comer, te da de no sé qué y te da de no sé qué. Bueno, yo siempre dije que la democracia en España había que darle tiempo, porque solo somos una generación, o dos o tres, para que la democracia en España haya calado y haya profundizado. Pero veo un salto peligroso en la creación de la sociedad civil, que es, y ya termino, yo tengo hijos, tengo nietos. Mis hijos son valiosísimos, de verdad, porque lo son. Votan. Pero esa generación se ha perdido. O sea, la política no les interesa, para nada. Entonces, solo ahora, con el tema del cambio climático, a mí lo que más me ha alegrado, porque no sé si podremos hacer algo o no, es que, bueno, la niña esta no sé qué decir, pero en todo el mundo se han echado a la calle personas muy jóvenes. Quizás ahí pueda estar la solución de ese salto tremendo de desinterés de la sociedad y solo preocupándose por sí mismos, y quizá ahí se pueda... No, pero es que no tenemos que tener una visión interior solo. España tiene su historia, ¿no? Muy estudiada aquí. Una transición, una dictadura... Pero en el Cairo se está haciendo la gente contra el régimen. Es decir, la gente sigue echando. Los jóvenes en Hong Kong, ayer quemaban retratos de Xi Jinping y decían que te fastidien con tu celebración. Es decir, la gente se echa, sobre todo en las ciudades. Entonces, España es un caso. Y las generaciones, pues aquí han tenido, nosotros nos hemos politizado mucho, yo también tuve una época en que milité, no lo sabe nadie en política, pero estuve en la clandestinidad, nunca dejé, preferí seguir en la banca. Hasta redacté algún estatuto de autonomía en mi casa los fines de semana. Pero eso es nuestra experiencia, ellos tienen otra. Es importante que haya capacidad de que se apunten a cosas, ¿no? Capacidad de que se apunten a cosas, y lo hacen cuando lo necesitan. Ahora piensa que es el cambio climático. Lo que tenemos es que tratar este libro lo que pretende es que la gente de alguna forma pues piense que también es cosa de él. Por eso termino, esto es cosa de todos, o sea, son 3 páginas, ¿no? Bueno, tengo una frase aquí,
Yo cuando la vi, esta no salta en la primera edición del libro, es de Kant. Los hombres no pueden diseminarse hasta el infinito por el globo, cuya superficie es limitada, y por tanto deben tolerar mutuamente su presencia, ya que originalmente nadie tiene mejor derecho que otro a estar en determinado lugar del planeta. Voy a Kant que Mann. Es decir, es de 1795 la frase. El planeta de 10.000, por eso empiezo esa frase que citó Guillermo, es el primer párrafo del libro. Esto es muy grande. Ahora 10.000 millones, nos podemos cargar el planeta. Hay que dejar jugar a las ciudades, hay que crear condiciones de libertad de expresión, hay que evitar que se manipule la libertad de expresión. ¿De esto va el libro? Porque la libertad de expresión es la madre de todas las libertades, ¿eh? La primera de todas, y la que más molesta al poder. O sea, en cuanto pueden, empiezan a decir lo que tienes que decir. Pero lo hace todo el mundo, instintivamente, lo hacen las corporaciones, lo hacen los movimientos progresistas, unos de liberación negra te van a decir, usted no puede hablar de esto porque eres blanco. Bueno, los fascistas, es decir, todo el mundo crea un lenguaje correcto, ¿no? Hay un lenguaje correcto, pero eso es inevitable. Cuando eso se hace desde el Estado de forma sistemática, con policía política detrás, entonces lo hemos fastidiado. Y hay que tener... la libertad de expresión es la madre de todas las libertades, y la que más molesta al poder, que siempre quiere... siempre le parece que toda la duración es poca y toda la crítica es excesiva. Pero hay... Eso es una frase del Roto. Has hablado del cambio climático. Cambio climático, hay dos herencias nefastas que dejamos a nuestros hijos y nietos, que son una, el cambio climático. Los que podéis entrar en internet, en Google, que es la manera de tal, y cambio climático 2050. Entonces, en esa se ve que todo el sur de España desaparece bajo el agua, porque en ese momento se ha fundido el Polo Norte y sube 21 metros el nivel del mar. El norte del sur, supongo. El nivel, 21 metros. Perdona, el Polo Norte no tiene ninguna importancia que se funde. Es el sur. Es el sur, el hielo que está encima de los continentes. Sí, pero el norte, ambos, es que ya el hielo es el mismo efecto que los cubos de hielo en un gin tonic. Cuando se derrite no sube el nivel, porque los hielos les funciona el principio de Arquímedes y desaloja un volumen de agua. Por eso digo que ojo con el cambio climático. Yo no quería intervenir, igual no sube tanto. Soy cuñado de Enrique, no quiero decir nada. Geólogo, sabe de aguas y de minerales. En fin, para lavar mi conciencia de haber trabajado 30 años en la industria petrolera, digo que el cambio climático, cuidado, ahí no es fácil. Entonces el hielo se derrite y no sube el nivel del mar. Si el hielo está encima del agua, no. Si está encima del agua, no. Si está encima Es el del continente, principio de Arquímedes. Bueno, en todo caso sería la Antártida. Sí, la Antártida es otra historia. Otra cosa es que puede aumentar mucho la corriente del Golfo, se haga con más agua dulce por el efecto del hielo y que eso frene la corriente del Golfo y que haya un cambio climático significativo. Puede ser de más frío. Siempre hay cambio climático. Porque, por ejemplo, es que Coruña, donde vivo yo, está en la Terranova. O sea que del otro lado está totalmente nevado. Y esas cosas sí que pueden ocurrir, ¿no? Y el otro son las pensiones. En 1919 se establecieron las pensiones en Europa y la esperanza de vida era 33 años. Y hoy, un siglo después, seguimos con los 65 cuando la esperanza de vida al nacer es 83. Tenemos España y Japón la esperanza más alta del mundo de vida por la alimentación, por la alimentación, que es muy similar. Y claro, como toda la gente mayor, es la que puede votar, porque como somos cada vez todos mucho más mayores y hay muchísimos menos jóvenes, pues entonces los gobiernos dicen, nosotros de esto no tocamos nada,
que le toque al siguiente, y el siguiente que le toque al siguiente, y el siguiente que le toque al siguiente. Y mientras, al final es un fracaso monumental. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí, cuando hablaba yo antes de que el PIB francés, el gasto público era el 15% cuando la Primera Guerra Mundial y ahora es el 57%, en los países desarrollados esto ha pasado precisamente por los servicios sociales. Porque empezaron a dar pensiones, sanidad, la educación ya había empezado, pero bueno, empezaron a generalizar todas esas cosas y eso representa entre el 25 y el 35% del PIB de los países avanzados. Con lo cual, en gran medida es el gasto social. Y por eso yo le doy tanta importancia a lo de la recaudación, a lo del efectivo, a los paraísos fiscales. Yo creo que hay una conciencia de esto y es que se puede recaudar más. Lo que hay que evitar es que esa recaudación se convierta en más aparatos, porque entonces vamos peor. Aparatos políticos. Aparatos innecesarios. O sea, hay que racionalizar las estructuras para funcionar con menos, con la que haga falta, pero hoy en día las economías de escala no existen con la informática. O sea, tenemos la idea de que una cirugía cuanto más grande es mejor, más eficiente. Un aparato burocrático, hoy en día con la informática que hay, no necesita ser muy grande. Simplemente hay una enorme inercia de andar colocando allí a los amigos, y a los parientes, y a los que puedas. Menos en Móstoles. En Móstoles no, en Móstoles han parado eso. No, han metido a todos los amigos. Claro, pues ya está. Pero esto que has dicho de las ciudades es verdad, pero hay una razón muy clara. Yo trabajo en la administración, siempre, o casi siempre, y claro que yo he trabajado en la Comunidad de Madrid y he tratado mucho con los ayuntamientos en la materia que era mi competencia. Y bueno, he visto y he comprobado cómo la población, o sea, la que responde antes, la que es la que, o sea, los ciudadanos de las ciudades y de los pueblos. ¿Por qué? Porque son los que tratan los problemas cotidianos de los ciudadanos. A los ciudadanos las otras cosas les llegan muy lejos, o sea, sí quieren la sanidad estupenda, quieren que la economía funcione, pero son términos de los que no entienden, quieren tener los servicios, pero en la ciudad es donde eso está muy cercano. Pero tiene una contrapartida, que es en cuanto a cercanía, en cuanto a movimiento está muy bien, pero en cuanto a competencias, pues no tanto. Porque ahí, vamos a ver, la corrupción está en el mundo entero, tampoco nos vamos a sentir los españoles siempre los peores, porque no creo que haya un sitio donde no haya corrupción, pero desde luego aquí la hay. Pero uno de los problemas, aparte de las grandes empresas y las grandes administraciones y demás, es en los municipios, porque es que en un municipio un zapatero pues que ha sido elegido alcalde, pues no se va a pelear con el de al lado, porque 4 años más tarde es su vecino, que es el carnicero, y no le va a llevar a arreglar los zapatos, o bueno, es un ejemplo muy torpe, pero eso es así. Y yo tengo un amigo que decía que pues en un ayuntamiento gallego, pues decía, es que ha venido y a los vecinos se les ha puesto una cara de solar, con las pequeñas fraos o lo que tuvieran, entonces es muy difícil que tengan competencias, que es lo que los ayuntamientos reclaman para poder ingresar dinero. Entonces ese es un tema... Bueno. Otro tema fundamental... Hay una palabra pedida por ahí. Sí. Sí. No, una de... bueno, tú primero, sí. Que estás levantando el dedo todo el rato. Bueno, sí. Oye, enhorabuena por tu exposición. Respecto al tema que has señalado al final, que me va a interesar mucho del Estado-Nación, mi pregunta es, ¿cómo ves la Unión Europea en ese contexto que tú mismo has señalado? Es decir, que el Estado-Nación es un invento europeo y la Unión Europea, hasta cierto punto, es la respuesta que dio la Europa vencida y ocupada por norteamericanos y soviéticos para salir del marasmo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo ves tú esta situación? Hombre, yo lo veo, pues eso, que hay demasiadas tensiones internas que son manipuladas. La Unión Europea tiene muchos enemigos. Los del Brexit, el señor Trump que apoya a los del Brexit, el señor Putin, no quieren que haya una cosa que sea distinta al Estado-Nación donde matan ellos, les parece un ejemplo malo. La verdad es que la gente puede poner de acuerdo en organizarse de esa manera. Entonces tenemos muchos enemigos. Y por otro lado tenemos enemigos dentro, cada vez hay, no sé, que hablan de la libertad. A mí me encantan los nombres que se ponen los partidos de ultraderecha. Por ejemplo, el de Austria se llama La Libertad de Austria. Sí. La libertad, me cago en 10. Lo que quieres es poner una dictadura. Pero
Pues sí, yo lo veo con problemas, pero fíjate, creo que para profundizar, hace una semana, un par de semanas, un reportaje de Economist que nos recomendaba profundizar en el comercio, porque están tratando de levantar barreras. Habría que unificar la legislación de bancarrota, o sea, tenemos todavía un espacio. Hay que reforzar el mercado único. Cuando viajan las mercancías, la gente se relaciona mejor y hay más integración. Y nos queda por hacer un camino. Tenemos una moneda única, hemos bajado aranceles, pero hay cantidad de legislación que es diferente y se acaba usando como barreras. Entonces, aún nos queda. Europa hay que trabajarla mucho y tiene muchos enemigos. Debemos ser nosotros, la sociedad civil, los europeos, los que la defendamos, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Ahora, ¿a dónde va a ir el experimento? Yo procuro no hacer pronósticos. Conocí a un señor que se llama Álvarez, como ya se lo he contado, y me dijo, usted es economista. Le enseñé Galicia, como esto de hablar inglés tiene ventajas. Estuve 2 días con él y digo, ¿usted es economista? Sí, digo, no haga pronósticos que nos equivocamos mucho. Y digo, me lo está diciendo un señor que fue jefe de asesores económicos de 2 presidentes de Estados Unidos. Mejor me callo. Yo pronósticos hago pocos. Identifico variables y propongo medidas para paliar los efectos que tienen, pero ya, ¿qué va a pasar el día de mañana? Si supiera esto estaría forrado. Cuando iba a la banca privada, esto era un chiste. Me preguntaba la gente, como yo venía, me decía, ¿qué va a hacer la bolsa? Y yo decía, ya como soy gallego, decía, fluctuará. Es que si sé eso, estaría trabajando en un banco, sería, vamos, alguno de estos monstruos del dinero. Otro aspecto que puede ser decisivo es que China es un país comunista. Y teóricamente. Los 84 millones de miembros del Partido Comunista son los que hacen todo. Y ahí no se chista nadie. Ellos quieren conquistar el mundo. Son la primera potencia mundial, por encima de Estados Unidos. Ya. Y entonces han hecho hicieron la ruta de la seda hasta Grecia, el Pireo, compraron el Pireo y luego se han metido y han hecho todas las infraestructuras de África a cambio de minerales y metales gratis, y ahora están haciendo las de Iberoamérica gratis. Y claro, tiene una potencia desarrollada enorme. Yo me invitaron a la bolsa de Shanghái el primer día. 84 millones de chinos han invertido en la bolsa de Shanghái y son todos los multimillonarios. Empezó a caer la bolsa. Todos los chinos tienen derecho a invertir en la bolsa de Shanghái. Y ellos se fueron ganando una pasta. O sea, que esto es... este es el tema más difícil que tiene que lidiar Europa y Estados Unidos. Bueno, yo he dedicado tiempo a China en el libro. Es el más complicado. Para mí es una dictadura totalitaria. Yo lo que haría sería manifestarme a Hong Kong. Sí. Porque eso les toca a las narices. Sí, y no están todos reunidos pensando cómo los machacan. Porque claro, tienen que tener cuidado con las relaciones públicas, con la imagen. Entonces me los imagino allí metidos en Sanedrín y ahora que tenemos, detenemos estos 4, matamos a un tío, a ver si se paran. Porque el efecto es Taiwán. Sí. Un país, 2 sistemas. Está muy bien, pero no se lo creen. O sea, 2 sistemas hasta que pongamos el único. Pero y como tienen a Taiwán ahí, entonces lo de Hong Kong les sirve de ejemplo, pero se les va de las manos. Por eso yo me gustan las ciudades. Porque en las ciudades crece la libertad desde la antigüedad. El mundo siempre es más complicado. Todos pensamos en términos de Estado-nación, de fronteras, de sistemas tradicionales, pero por debajo hay gente y hay agrupaciones de la gente que tienen dimensiones diferentes. Y al poder eso le toca las narices. En China también tienen un problema con la clase media, porque el problema es que les contagie. Entonces, si hacen una masacre en Hong Kong, que son chinos, la otra clase media de China también tiene un efecto de buscar más el imperio de la ley. Y eso es una característica de las clases medias. Ellos nunca han tenido clase media, ahora empiezan a tener clase media y eso les va a crear... Hay mucho conflicto en China, oculto, ¿eh? Hay muchísimos conflictos en China, va a ser que los tapan. Entonces, una sociedad
que está creciendo y está desarrollando la clase media, siempre va a necesitar evolucionar. Y lo que habría que hacer era empujarles en ese sentido en la medida que podamos, porque los que mandan, ya vemos, son como nazis igual. El desfile de ayer, a mí esas cosas me asustan. Además es que ellos mismos tenían todos unas casas magníficas en Hong Kong, de paso. Todos. Campo de Barcelona mejor. Unas casas alucinantes. Pero en fin, ese es el Muy tema bien. más gordo. Tengo allí a Gonzalo. A ver. Tío, una reflexión con el tema de la hipertrofia de la administración y el excesivo número de ayuntamientos, sin entrar en si estoy de acuerdo o no, no voy a entrar en ese tema. Nosotros una reflexión que tenemos en el sur, en Carabanchel, del sur de Madrid, precisamente es que queremos que Madrid se divida en varios ayuntamientos, porque Franco creó la Gran Madrid, unió Carabanchel en el 49, unió varios ayuntamientos, y para hacer una gran ciudad más grande que Barcelona, etcétera. Entonces, no sé aquí qué piensas sobre esta reflexión, ¿no? Que sea el mismo organismo que decía sobre el barrio de Salamanca o Carabanchel, yo lo veo muy pernicioso y negativo, aunque supusiese más administración. Sí, bueno, estás planteando un tema de organización puro y duro, que es verdad. Es decir, las ciudades también tienen que tener... Es que el libro tiene bastantes temas. Yo, por ejemplo, propongo que los políticos no puedan ser políticos toda la vida. Es una de las propuestas. O sea, que haya una limitación de tiempo no y de sean mandato. políticos toda la vida. No, eso es una de las cosas. Aquí en China. En cualquier caso, en todas partes. No, en las democracias. Yo, a mi China, lo que hay que hacer es tratar de reconducirlos y presionarles. También se habla de eso. Pero en el caso de los ayuntamientos, yo soy partidario de los distritos uninominales. Soy partidario de que la gente elija a gente que conoce. En España tenemos un sistema que se creó en la transición para generar partidos fuertes. Cuando España salía de la dictadura con partidos débiles, entonces era un sistema de listas, que tú votas una lista que es la que decide el aparato. Yo soy partidario en un contexto de limitación de mandatos, de distritos uninominales, porque le da más autonomía al diputado por el partido y porque se contacta más con la gente. Estoy de acuerdo con eso, pero pueden ser distritos del ayuntamiento. Es decir, ¿cómo le llamamos? Yo no haría más municipios, si pondría un límite, es decir, pues, el municipio más grande puede tener 1000 kilómetros cuadrados, o sea, eso. Necesitaría en España 500, pero bueno, es decir, no sé, por decir algo, en las zonas rurales 1000 kilómetros, en las urbanas... Pero luego ellos hay que dividirlo, efectivamente. Yo soy partidario, es que el libro entra en esos temas. Soy partidario de sistemas mayoritarios, también lo era Fraga, por otros motivos. Pero a mí me gusta el sistema de sistema mayoritario, incluso con doble vuelta, para elegir gente, porque hay una más vinculación entre el que vota y el que elige. Y eso le dan autonomía respecto a los partidos. Es que eso, como pongo medidas para flexibilizar todos los sistemas. A mí me preocupan mucho los sistemas de partido que al final son una nomenclatura que hay allí que decide todo. Hay sistemas, están probados, algunos no hay que inventarlos. Muy bien, Carlos. Sí. Salvo que alguien tenga una pregunta, que será la última. Hay que comprar el libro. Exactamente. Eso es lo que quería decir. Es que en la presentación es lo único que hay que decir. Bueno, es evidente que, bueno, lo hemos pasado evidentemente. El libro invita a hablar y a dialogar y a discutir. Así que vamos a